cual los invito a suscribirse. El enlace se colocará en el chat al finalizar la conferencia. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Orlando Murillo Alvarado. Tiene una certificación internacional de Smart Cities, Hertie School of Government de Berlín, Safe Solution de Viena y Municipalidad de Córdoba, Argentina 2020. Tiene una certificación de actualización profesional del CEPIA, periodo 2019-2024. Además, tiene una diplomatura de Smart City de la Universidad Austral Hertie School of Governance, Buenos Aires, Berlín 2019. Tiene también un Master Executive en Dirección y Gestión Medioambiental de la Escuela de Negocios de Organización Industrial EOI Madrid, España. También tiene un Master of Business Administration de Banca y Finanzas en la National University de San Diego, California. Por otra parte, es licenciado de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Orlando Murillo para que inicie su conferencia de esta tarde. Muy buenas noches a todos, mucho gusto de saludarlos y a la vez me agrada mucho que se hayan sumado a este webinar que tiene que ver con los elementos de ciudades inteligentes. Cuando hablamos del tema de ciudades inteligentes tenemos que distinguir entre lo que es el tema completo, que radica en una variedad y diversidad de temas, y lo que son elementos de ciudades inteligentes. Por eso en este momento lo que podemos hacer con el tiempo que tenemos es mencionar esos elementos de ciudades inteligentes, y ante todo lo que sí quisiera es comentarles que la idea es adaptar este concepto a nuestra realidad, a nuestra Costa Rica, y con motivo del bicentenario pues cobra una ocasión especial, de tal forma de que podemos iniciar hablando de la agenda que tenemos para este día. La agenda que tenemos para este día tiene que ver con los antecedentes que hay en las ciudades inteligentes en cuanto a biodiversidad y cambio climático, que son interesantísimos de tomar en cuenta, lo que son ciudades sostenibles y digitales, que son ciudades inteligentes, la normativa, ya sea nacional o internacional, que hay con respecto a estos temas o diversidad de temas, las ciudades inteligentes en el mundo, recordar algunas, un índice que tiene una universidad de España, la Universidad de Navarra, se llama Cities in Motion, y de parte de Costa Rica, pues ver qué hemos hecho en Costa Rica, cómo vamos avanzando, qué dice el MICID acerca de todo este tema, cuál es la estrategia económica territorial recién planteada por Mideplan para nuestro país, qué ha adelantado la Municipalidad de San José, nuestra ciudad capital, una de las ciudades, o la capital es la ciudad más importante en materia de proyección internacional, y hablarles un poco de un proyecto piloto que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha incorporado a la realidad nacional mediante 3 municipalidades. Y decirles que esta información que hemos venido investigando y analizando, pues cobra poder cuando la compartimos con todos ustedes, colegas y ciudadanos en general y profesionales. Y las personas que han tenido a bien unirse a este evento. La motivación que tengo es analizar, investigar y exponer estos temas conceptuales acerca de las ciudades inteligentes, y le vamos a poner un primer apellido: sostenibles, para contribuir a la creación de conocimiento y tener entonces un análisis multisectorial que nos pueda ayudar a hacer crecer el tema en Costa Rica. También tengo 3 cosas ahí interesantes que tienen que ver con impulsar mucho la igualdad de género, impulsarla en las carreras de ciencias, de tecnología, de la parte de ingenierías y el arte y las matemáticas, a todas las mujeres que se puedan unir, pues también que se sumen, también a hablar un poco de la implementación del Building Information Modeling o modelado de la información en la construcción nacional, que se está con un plan de implementación. También decirles que tenemos una guía de las Naciones Unidas que se está practicando en el mundo, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y siempre buscando la equidad, buscando favorecer a los que menos tienen para que puedan solucionar su vida y llegar a un bienestar. Entonces les empiezo diciendo que la ciudad de los pueblos no empieza con la edificación de estas ciudades en las que vivimos,
sino más bien estas ciudades se fundan sobre la vida de nosotros como pueblos. Y decirles también a todos los profesionales en ingeniería que viendo este crecimiento y auge de las oficios o profesiones o actividades que se pueden hacer en una ciudad inteligente, siempre se ha dado una relación positiva entre el crecimiento económico y la cantidad de profesionales en ingeniería de un país. Así que, sin más preámbulo, recordar que como antecedentes tenemos que vivimos en un hermosísimo país que mundialmente lo reconocen. A lo doméstico o a lo interno pueden pasar muchas cosas, pero fuera, en Europa, en otras gente cooperantes que les llaman o naciones que nos impulsan, se fijan en nuestras selvas tropicales, en nuestra rica biodiversidad, en cómo protegemos los bosques, en cómo tenemos una gran cantidad de biodiversidad mundial de más de 500 especies y que como antes éramos siempre somos un puente entre América del Norte y América del Sur, pues conectamos dos continentes. Tenemos cientos de especies endémicas. Tenemos una isla del Coco que amplía nuestra extensión territorial por miles de kilómetros y también vida marina endémica de sobra y que nos ayuda pues a presentar esa visión de país y nos interesa mucho tenerla en cuenta para el término de sostenibilidad. Y volver la vista atrás y hablar también del atrás y adelante y al futuro, porque el Acuerdo de París, el COP21, el cambio climático está con nosotros y también estamos dentro de los países que tenemos que contribuir a sobrellevarlo y asimismo es algo con lo que nos debemos enfrentar y es algo con lo que debemos trabajar y forma parte también de la visión o los antecedentes de las ciudades inteligentes. Esto es a manera de sátira, una fotografía en donde se dice que ya discutieron tanto acerca del tema que se inundó la sala de reuniones. Era de otro tema, pero le han dado esa opción. Y la idea de la parte del cambio climático es siempre tener una meta, y esa meta es lograr el equilibrio de disminuir los gases de efecto invernadero para 2050, o sea, buscar una descarbonización, un carbono que ya sea neutro. Y entonces todas esas emisiones que producen todos esos gases de efecto invernadero y todas las industrias o gente que hace las emisiones, pues desaparezcan por medio de absorciones. Y también estamos enfrentando una crisis sanitaria. Desde marzo del año pasado estamos ante esta crisis sanitaria, entonces nos enfrentamos a tres cosas, a triples cosas. Crisis sanitaria, económica y social, que nos hacen buscar soluciones en los diversos recursos que hay en el mundo y con los cuales como costarricenses debemos salir a defender nuestra patria. Se dice por ahí de parte de Joan Enrique Ricard, una pensadora acerca de ciudades, que la crisis sanitaria actual nos recuerda que las ciudades se deben a las personas y por lo tanto al desarrollo humano. De tal forma que tenemos que tener muy claro ahora una visibilidad del manejo de la salud, la creación de capacidad para citas online y requisitos de medicina. ¿Qué necesitamos para la telemedicina? Vivimos en un mundo en donde ya nos enfrentamos a la industria 4.0. Se han venido dando 4 revoluciones industriales atrás de nosotros y es muy conocido esto, pero debemos invocarlas porque a partir de la industria 1.0, donde una máquina de vapor ingresó a un telar allá en alguna fábrica de Londres y desplazó a cientos de personas por medio de la forma de trabajar ya con máquinas, asimismo en esta industria 4.0 a lo que nos enfrentamos a sistemas interconectados y también a lo que se ha llamado el Internet de las Cosas. La tecnología digital o disruptiva tiene que estar presente en nuestras vidas. Todo lo disruptivo es lo que ha venido sucediendo últimamente. Todo eso nos ha producido una ruptura brusca. Y hay una tecnología disruptiva que en este momento les podría citar un ejemplo, como es el dispositivo que andamos cada uno de nosotros en la mano u otro, en donde a partir de él se generó la desaparición de un grupo de productos o servicios. Antes teníamos una cámara por aparte, teníamos una grabadora, y teníamos otras cosas que ahora nos preguntamos dónde están las cadenas de valor de todos esos productos, pero vino esta innovación y generó esta disrupción. Y entonces ya no fueron más utilizados o en menor grado en las sociedades este tipo de servicios o productos. La transformación digital a la que nos enfrentamos no la debemos confundir con que digitalizar es incorporar transformación digital. Digitalizar es únicamente incorporar tecnología. Necesitamos para transformar digitalmente nosotros como país, nosotros como personas, como ciudadanos, tener un cambio cultural que sea permanente y que nos lleve a la manera
de la interacción de los software o de los programas de cómputo, los paradigmas, y que hablemos de gestión de negocios y de organizaciones para construir valor al cliente en la era digital. Necesitamos transformar los procesos de los modelos de negocio y desarrollar y conformar nuevas capacidades. Así, tenemos todos estos de antecedentes y además se nos viene la otra parte que tiene que ver con la población. El porcentaje de la población que va a vivir en ciudades para el 2050 se habla por parte de la ONU que va a rondar el 70%. De tal forma que la población seguirá creciendo y vamos a tener más necesidad de recursos, de servicios. Se va a crecer la contaminación y van a crecer todas esas cosas en donde los ciudadanos dependen. De esta forma les presento aquí una estadística un poco antigua del 2014, pero es únicamente para darles un preámbulo al momento actual en donde se ve que ya muchas ciudades como México o como Brasil ya tenían dentro de su población urbana como porcentaje de la población altos índices de que en la historia del mundo iba hacia eso. En ese tiempo, en Costa Rica, para 2014, ya teníamos un 76% de población urbana como porcentaje de la población. Actualmente tenemos 5.142.000, según una estadística convencional que se puede ir viendo, y tenemos ahí cómo los porcentajes de población urbanas van creciendo y cómo van disminuyendo las poblaciones rurales, de tal forma que se hacen proyecciones que para el 2050 tengamos en la parte roja, que es urbana, casi un 90% de nuestro país. Y esto en porcentaje con respecto a las regiones cercanas como Centroamérica y Latinoamérica, pues también nos muestran que en nuestra población urbana en el país, en comparación con la subregión también tiene un componente importante a desarrollar. Ahora, ante estas cosas, que tenemos un crecimiento de la población, que tenemos que desarrollar la infraestructura, que debemos atender más servicios, que debemos entender más personas, el cambio climático, todo este tipo de cosas que se nos han presentado como calentamiento que ha dado a incendios forestales, que hemos tenido sequías, inundaciones en ciudades donde antes no se daban, pero siempre tenemos aquella necesidad de seguir hablando de aspiraciones para mejorar nuestra calidad de vida y tener un menor uso de energía para abordar también el cambio climático. Aquí les presento una curva en donde en Costa Rica se proyecta el aumento de la población de la gente mayor de 65 años y por tal motivo, aunque no estamos con una, digamos, cantidad tan grande como en otros países como en los asiáticos, de proyecciones de envejecimiento de la población, pues sí es un elemento a tomar en cuenta. Entonces aquí se ve entonces la cantidad de personas, la necesidad de infraestructura ante nuestro transporte público y otras, los edificios que queremos vivir en mejores lugares y las inundaciones. Ahora, ¿qué son ciudades sostenibles? Lo verde, lo ecológico es lo que nos conviene como personas de este país reconocido por su parte de conservación. Y tenemos una guía, la guía que nos dio la ONU, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean 17, pero en general vamos a hablar, para tocar este tema, de la parte que tiene que ver con las ciudades y comunidades como sostenibles, que tienen que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Ahí se nos habla de ese objetivo. También vale la pena recordar que necesitamos la parte esta de vida acuática, que para nuestras costas, al tener los mares, es importantísima. La acción climática por el tema de la parte del cambio climático. Y sobre todo alianzas para lograr objetivos cooperantes de otros países internacionalmente, y también industria, de reducir las desigualdades, incorporar al género femenino con mayor igualdad y vencer y tener grandes cosas para el futuro. Este objetivo 11 habla de que las ciudades son centros de cultura, en realidad así lo son, de negocios y también podrían ser de pobreza extrema. Por eso lo que tenemos que ayudarnos es para plantear ciudades o comunidades sostenibles donde se pueda crear vivienda pública asequible, donde dejemos de ver o mejorar las condiciones de asentamientos precarios o informales, donde podamos invertir en transporte público que podamos administrar de la mejor manera y que de verdad responda a nuestras necesidades. Y sobre todo tener espacios verdes en que más personas participen.
Los beneficios en general de una ciudad sostenible también se reflejan en la construcción sostenible, que es parte de las actividades que este colegio federado pues realiza, y tiene que ver con las tres grandes líneas, el triple bottom line, en donde se proyecta tener resultados ecológicos que nos den beneficios en la parte ambiental, reduciendo la intervención de nuevas áreas de construcción o restituyendo los ecosistemas dañados. Económicamente podría ser ahorrando agua potable o salvando también electricidad, también aumentando la productividad, y socialmente pues tenemos la necesidad de tener ambientes de trabajo confortables y disminución de enfermedades, como ahora que nos enfrentamos a la crisis sanitaria, pues participar también en esa parte y regenerar entorno social asociado. Por décadas hemos tenido a la mano y a la vista que debemos minimizar los impactos en la construcción, y la sostenibilidad pues nos habla de categorías de impacto. Entonces nos cuidamos de disminuir los impactos en materias, reduciendo el consumo de materias primas no renovables en la atmósfera, con el tema del cambio climático, pues reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el uso del suelo, una reducción de la ocupación del suelo, buscando utilizar suelos que ya han sido impactados. Asimismo, siempre respetar los ecosistemas para mejorar las funciones naturales. Ahora paso a la parte de una definición de ciudades digitales. Hemos venido hablando de las ciudades sostenibles, ahora venimos ciudades digitales para llegar a hablar de ciudades inteligentes. Y ciudades digitales nos habla de que es esta ciudad en donde se incorpora para mejorar la calidad de vida las tecnologías de la información y la comunicación. Y se incorporan grandes canales de innovación por medio de estas posibilidades, y entonces nos hacemos parte de esa sociedad global de la información y el conocimiento, y todo esto facilita intercambio y nos da como pilar fundamental el acceso rápido a redes de telecomunicaciones y servicios digitales, que es lo que queremos y lo que queremos también impulsar en este país y dinamizar. De tal forma que podríamos verlo como un círculo dinámico en donde podemos incorporar esas tecnologías de la información llamadas TICs en nuestra vida, mejorando la calidad de vida, facilitando el intercambio entre grupos de personas e incorporando nuevas oportunidades de crecimiento. Todo sobre algo que debemos trabajar mucho en este país, que es el acceso rápido a las telecomunicaciones y los servicios digitales. Una vez visto eso, pues acordarnos de que siempre el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. Ahora, a manera de ilustración, les pongo a manera de una tabla de elementos de química. Ahora se ha generado en la literatura tablas de elementos de la tecnología, en donde podemos hablar de grupos de tecnologías, como los materiales avanzados o compuestos, o la biotecnología y la salud, o la movilidad. Nos podríamos escoger algún grupo de estos y hablar de él, como por ejemplo, si podemos hablar de la parte de datos y conectividad. También podríamos hablar de la parte de BIM, que aquí viene en el elemento de Building Information Modeling, y también viene el Cloud Computing, el Digital Twin. Entonces tenemos diferentes formas de cómo asignarles ahí un lugar a todo este número de tecnologías a las que nos enfrentamos y que debemos manejar en algún momento. A partir del 2019, el PROSIG ha hecho algún tipo de investigaciones. El PROSIG es un programa de investigación de las sociedades de información y el conocimiento, y ya iba en ese momento pues orientándose a que las personas o los investigadores en este país hablaban de que las ciudades inteligentes tendían al tema de que deberían estar altamente digitalizadas, que debían conseguir sostenibilidad urbana, que debían realizar una planificación territorial y preocuparse por la habitabilidad, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Además, tener un carácter innovador para atraer inversiones y empresas de la industria creativa, y sobre todo siempre resaltando el elemento social y cultural, buscando siempre una participación ciudadana más profunda. De tal manera, en un congreso virtual en el 2019 de parte de este colegio federado, planteamos la necesidad de una normativa nacional, y poco a poco llegó a oídos de nuestras formas de cómo resolver normativa, y ya de parte de INTECO y con grupos organizados en los que hemos participado, se ha llegado a esta definición de ciudades inteligentes de Costa Rica mediante la norma W136-2020, en donde se nos habla de que una ciudad inteligente, por lo menos para esta definición de una norma que no es obligatoria, es voluntaria,
a partir de grupos de trabajo balanceados y equilibrados, en donde participan la triple hélice, la empresa, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Se ha llegado a hablar acerca de la ciudad, que esta ciudad inteligente tiene que ser inclusiva, tiene que ser justa y tiene que estar, sobre todo, aquí voy a hacer un paréntesis, centrada en la ciudadanía. El ciudadano tiene que estar en la cadena de valor. Esa es la persona hacia la cual va a estar orientado todo lo que se tenga que hacer en una ciudad inteligente. Claro está, para eso le vamos a dar unos procesos de planificación colaborativa a nivel de gobierno y a nivel de participación ciudadana y mejorar continuamente la sostenibilidad y la resiliencia, que era de lo que veníamos hablando antes, en todo el englobe de los conceptos que hemos venido repasando. Y también enfocándonos y siempre reforzados por un medio que no es el fin, son las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y para eso entonces vamos a tener esa eficiencia en servicios urbanos, en innovación, en competitividad, mejorando siempre que nuestras generaciones futuras no queden sin los recursos necesarios para que también ellos, en aspectos económicos y de gobernanza, tengan siempre ese futuro y progreso. Pero los 4 focos importantes, o que se pueden llamar en este momento, digamos, en los que nos debemos fijar, tendrían que ver con ser sostenible. O sea, esa sostenibilidad de que les venía hablando, ya sea que se use la tecnología digital para reducir costos y otros recursos, y también que la actual administración de nuestros recursos no comprometa el uso de estas para las generaciones futuras. Además de que seamos inclusivos y transparentes, tener canales de comunicación directos y permitir el seguimiento de las finanzas públicas, de las finanzas de las contrataciones de los estados y generar riqueza mediante estas infraestructuras que se van a crear mediante una adecuada generación de empleos de alta calidad, competitivos y sobre todo que todo esté hecho para los ciudadanos. Esta tecnología digital que mejora la calidad de vida de las personas y que da acceso rápido a los servicios públicos más eficientes para llegar a tener ciudadanos inteligentes que tengan a la mano este tipo de posibilidades. También, a partir de esta norma que se llama W126-2020, definición, atributos y requisitos, tenemos la normativa nacional voluntaria, en donde hemos hablado o planteado ámbitos claves de la ciudad inteligente, a partir de estudios internacionales. Y entonces, ahí tenemos, aparte de economía inteligente, de gobernanza inteligente, entorno inteligente, movilidad inteligente, sociedad inteligente y bienestar inteligente. Por eso, al inicio de esta disertación, nos comentaba que el tema ciudades inteligentes no es un tema. En realidad son diversidad de temas, así como hay diversidad de ámbitos claves en la ciudad inteligente y que tienen que ver con todo tipo de profesión, todo tipo de oficio, como la economía, como la sociología, como la política, como la parte de la tecnología, como la parte de la planificación urbana, que a veces hay un mito que solo los planificadores y los urbanistas tienen que estar en los planes de las ciudades inteligentes, y sobre todo en el bienestar, cómo lograr el bienestar social, el bienestar económico. Y asimismo, a partir de estos ámbitos se pueden generar subsistemas verticales, y podemos hablar de transporte, y en transporte podemos hablar de cómo gestionar el tránsito, y en servicios públicos podemos hablar de cómo medir inteligentemente la electricidad, y en comercio podemos hablar cómo los comercios minoristas o las pequeñas empresas y medianas puedan subsistir en medio de la disrupción y de los nuevos cambios en cuanto a los modelos de negocios. Y así, también de otras fuentes, tenemos otras dimensiones de ciudad inteligente que también vienen muy asociados a los términos que ya hemos adoptado aquí en Costa Rica, por lo menos a nivel de norma voluntaria, y siempre relacionados con sociedad, con gobierno, con movilidad, con medio ambiente. De tal forma que la ciudad inteligente va a ser esa que incorpora tecnologías en la gestión urbana, esa que usa herramientas para formar un gobierno eficiente, que promueve un desarrollo integrado y sostenible, sobre todo buscar esos espacios competitivos, atractivos y resilientes. A manera de ejemplo, y yéndome por la vertiente de la planificación urbana que me gusta, y a nivel asiático se ha venido comparando la ciudad inteligente como el funcionamiento de un cuerpo humano. ¿Cómo funciona una ciudad inteligente? Dice que como un cuerpo humano. Tenemos esa ciudad, queremos planificarla o queremos analizarla, y se ha hablado de que los edificios son sus músculos del ser humano, donde se llevan a cabo todas las actividades y donde se da fuerza
a que se produzca la productividad y los beneficios de todo tipo en la representación de esos edificios. También que sus parques, sus ríos, sus jardines son los pulmones por donde respiramos, por donde podemos dar oxigenación, por donde podemos absorber dióxido de carbono. Asimismo que sus venas serán las carreteras, las arterias y venas, carreteras, autopistas que le dan salida al tránsito de mercancías, de productos y al movimiento de personas. Asimismo, también cuando incorporamos ahí otro elemento, así como el cuerpo necesita de sus sentidos para poder transmitir al cerebro todo eso que nos permite adaptarnos a sí mismo, mediante capas de sensores recopilamos datos y podemos dar, mediante esa información obtenida, datos a la ciudad para que ésta aprenda y pueda adaptarse. Y ahí volvemos a la palabra mágica de siempre, la adaptación. La adaptación, así como podemos ver cómo se camufla un camaleón dependiendo de la situación en la que se encuentra, así también la adaptación de los seres humanos desde la teoría de Darwin habla de que es una de las cualidades habilitantes para poder sobrevivir en medio de las diferentes circunstancias disruptivas como se da en este caso. Asimismo, aquí se presenta una gráfica de capas de ciudad inteligente y volviendo a hablar de los dispositivos que llevamos con nosotros y también ya hablando anteriormente de que necesitamos datos, de que necesitamos analizar esos datos y que necesitamos información y que a partir de esa información pues vamos a tomar las mejores decisiones. En la primera capa podemos tener una base tecnológica con toda esa masa crítica de teléfonos inteligentes, de tal forma de que además teniendo otros sensores conectados, y ya que se han venido conectando por medio de las plataformas y portales abiertos, ponemos información al alcance de todos y de los que lo necesiten. En la segunda capa vienen los desarrolladores, los proveedores de tecnología que en múltiples ocasiones han llegado a ciudades a ofrecer primariamente antes de haber sentido la necesidad, la prioridad o el diagnóstico necesario para que se establezcan en realidad qué tecnología y qué aplicación necesitamos, porque ya estos son aplicaciones específicas. Y es mirar el alcance completo aquí de las aplicaciones que necesitamos como ciudadanos. Y entonces aquí están los dominios como los que se mencionan ahí de seguridad, que últimamente hemos visto cámaras en las calles, la movilidad, la salud, entre otros, la vivienda. Y finalmente, a lo que nos queremos orientar, es tener una tercera capa de uso público, en donde ahí se pueden ampliar y adoptar y lograr cambiar comportamientos. Y toda esta información para darnos a nosotros como ciudadanos es el lugar que necesitamos para tomar las mejores decisiones y poder ingresar. A manera de ejemplo, les pongo esto que tiene que ver con un pensamiento que a veces se me viene a la cabeza en donde me gusta como ser un planificador urbano, querer hacer una ciudad, poder plantear los edificios y lograr pensar en que las tecnologías que tenemos en este momento así lo permiten para todos y cada uno de los que quieran relacionarse con este tipo de situaciones, pensando siempre en lo que hablábamos antes de esa parte de la oxigenación, de dejar parques, de tener peatonales, de tener alamedas, de tener formas en donde podamos como seres humanos saber que se puede dar una sensorización mediante semáforos, mediante carros y en todas formas y poder ir levantando ciudades a partir de nuevos conceptos. También utilizando la tecnología con la digitalización, con la lluvia de puntos mediante estrategias y herramientas que tienen ahora mediante el modelado de la información de la construcción y también llegar así a destinos que antes no podíamos llegarle mediante únicamente la imaginación, sino que tenemos ahora a la mano la tecnología para tener esa tercera capa de la que les hablaba y entonces poder entonces lograr ese comportamiento, esa adaptación hacia esta nueva modernidad. Asimismo, les presento un ejemplo con un software tipo Revit, en donde se está analizando una ciudad, cómo las corrientes de aire se van a dirigir dentro de los edificios que se están planteando. Entonces ahí podemos determinar el tipo de corriente de aire dependiendo del color que le sirve más o menos a la ciudad, de tal forma de que sea más fresco, más puro. Entonces todos estos elementos de las nuevas tecnologías pues, nos ayudan a tener diseños y planificaciones urbanas de mejor calidad, como la incidencia del sol, el sombreado
dónde pega más sol, dónde pega menos sol, dónde podemos poner nuestros paneles solares para sacar el mejor rendimiento. Estos paneles solares pues hasta se pueden convertir en estaciones meteorológicas, dónde ponemos el parque, dónde ponemos la comida externa, dónde ponemos el centro de niños a la sombra, su playground o su jardín de juegos, de tal manera de que todo esto nos permite avanzar en gran manera. Asimismo, internacionalmente hay normativa como la ISO 37106, que próximamente también vamos a estar estudiando en INTECO, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles y que establece una guía para ver cómo operan las ciudades inteligentes para comunidades sostenibles. Se nos da un modelo de operación tradicional en donde el impacto es el actual, cómo venimos funcionando actualmente las ciudades, desconectados con el ciudadano, no enfocados en el ciudadano, que aquí se le llama cliente, ineficientes, con sistemas cerrados que no están abiertos a la innovación, sin capacidad de impulsar la innovación entre sistemas y sin capacidad de impulsar cambios a escala a gran velocidad. Y volver ya a un sistema interconectado, un modelo de operación de una ciudad inteligente con interoperabilidad, con innovación impulsada desde el exterior y desde el interior, con separaciones de capa lógicas y con servicios de entrega a estos ciudadanos o clientes en donde van a recibir mediante gobernanza a lo largo de todas las etapas, la mejor forma de gestionar sus necesidades. Todo esto montado sobre una estructura de alto nivel que no viene al caso comentarla, esto nos tomaría 2 horas, solo eso, pero que se los dejo para que lo tengan ahí. Asimismo, si queremos estar o trabajar en ciudades existentes, podemos valernos de elementos que la sostenibilidad nos da, como es el sistema LEED regenerativo en los edificios, en donde podríamos encaminar cambios de energía mecánica por energía eléctrica, o utilizar pilas de combustible que utilicen química de hidrógeno, o esta vista que les presento ahí de Buenos Aires, en donde se ve ya que han instalado lámparas LED de alumbrado público en toda la ciudad, de tal forma que se viene un ahorro grande en iluminación y una mejor eficiencia. También los sistemas de cosecha de lluvia podemos aplicarlos en sistemas ya construidos. La sensorización de movimientos en los pasillos, en las escaleras, cuando no necesitamos iluminación, pues podemos monitorizar y tener formas que aprendan sistemática y analíticamente patrones de comportamiento. También mediciones de energía eléctrica individualizadas. También hablar de techos verdes, de vegetación verticales en los edificios. Especialmente el de vegetación vertical me llama la atención porque es ahí en la Avenida Segunda, a la par de un edificio que algunos años atrás tuve la oportunidad de participar en su construcción, en donde hay unos bosques verticales. Luego la energía solar fotovoltaica, que ya para nosotros, por medio de la generación distribuida e implantada en el país, pues ha venido siendo más conocida. Así como las rutas de carril bici, que ahí es importante saber lo que la población quiere, si de verdad quiere o no quiere participar en esa forma de movilidad. Los jardines comunitarios, y en caso de que haya movilidad bici, carril bici o ciclovía, dar estacionamientos seguros para bicicletas. Aquí también la parte de transporte, tener transportes de alta velocidad, puede ser en autobús como este de Curitiba, en donde de 250 a 300 personas pueden ir en un bus de estos. Y son como un metro, solo que en llantas y con carriles dispuestos. Asimismo, como las visitas que se pueden hacer a países como Berlín u otros, en donde se generan grandes formas de ver la vida a la manera en cómo estos países que están tomando el desafío de las ciudades inteligentes están impulsándolos. Así, les presento un ejemplo de una ciudad en Palo Alto, en Dubái, otra en Ucrania y en Darmstadt, Alemania. En Palo Alto, en Estados Unidos, la agotadora búsqueda de parqueadero es cosa del pasado. Los espacios tienen sensores que informan cuándo están libres. La ciudad registra el tráfico las 24 horas del día. Dubái quiere ser más segura con ayuda de robots policiales. Estos Robocops localizan personas con una cámara de reconocimiento facial. Las denuncias las tramitan a través de una pantalla táctil. En Drogovich, Ucrania, instalaron unas pantallas para que los ciudadanos puedan consultar y controlar los ingresos de los funcionarios públicos. También las cuentas de todas las empresas estatales son públicas. Luchar contra la corrupción con datos abiertos. Y
Y en la ciudad alemana de Darmstadt, una red de sensores controla la calidad del aire y envía los valores a un centro de datos. Ahí se calcula la concentración de partículas nocivas y se reportan los casos de alta contaminación. Asimismo, en Buenos Aires también nos enfrentamos a desarrollos. Para dar un ejemplo, 10.000 cámaras de seguridad en los subterráneos, en los colectivos, en la vía pública. Asimismo, una comparación con índices desarrollados en la Universidad de Navarra, el Cities in Motion, en donde ya Costa Rica no, disculpen, y es bueno este error porque no estamos hablando de países, sino estamos hablando de ciudades. Más bien San José se clasifica ahí mediante diferentes dimensiones que se pueden dar en el término de que son modelos que tienen ciertos perfiles o dimensiones como el capital humano, la cohesión social, economía, gobernanza, y nuestro país está de 114, en donde se ve que en capital humano debe mejorar en movilidad de transporte, debe mejorar en planificación urbana, entre otras cosas, por lo menos esas son las más importantes. Al compararlo con una ciudad como Reykjavik de Islandia, que son ciudades de menos de 600.000 habitantes, pues se ve que la Reykjavik, con otras condiciones, pues puede obtener un quinto lugar en esa clasificación, utilizando, claro está, mucho más cohesión social, mucho más proyección internacional, mejor cuidado del medio ambiente y mejor uso de la movilidad del transporte. Asimismo, Panamá está en 113, San José, ya lo habíamos dicho, 114, Montevideo 110 y Guatemala 158. Ahora en Costa Rica, según nuestro gobierno, según lo que ha venido hasta aquí al Bicentenario, ¿cómo estamos? Siempre sabiendo que un viaje de 1000 millas como el que debemos derrumbarnos debe comenzar con ese primer paso. Les puedo hablar de que a nivel nacional tenemos una estrategia económica territorial para una economía inclusiva descarbonizada para el 2050. Que hay una estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario en nuestro país y que administra el MICID. Hay un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que administra el MICID y hay un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones porque la beta de las ciudades inteligentes en nuestro país se ha ido por la vena de las telecomunicaciones. Asimismo, últimamente, de acuerdo a revisiones de la OCDE o OCDE, como se le ha dado en llamar, pues el MICID ha incorporado la Agencia Nacional de Gobierno Digital para ejecutar e implementar proyectos y servicios transversales que tienen que ver con todo lo que es gobierno digital. Y además el CONICID ya se ha convertido ahora en una promotora de innovación e investigación para crear un clima de fértil innovación para nuestro país. Asimismo, hay una estrategia de transformación digital en el régimen municipal que va en camino a este tipo de desarrollos que tienen que ver con las ciudades inteligentes y que tienen que ver también con esta estrategia económica territorial que está planteada y que debemos ponerla con ejemplos, acciones y programas y que ya tienen no solamente su concentración en la gran área metropolitana, sino que tienen focos de desarrollo que hay que ponerse detrás para ver cómo vamos a planificar territorialmente estas cosas. Para ver si llegamos en algún momento a un modelo parecido a este, como el de Singapur, que a partir de un plan de desarrollo económico nacional tenemos factores de entrada, fundaciones y formas de dominar las cosas. Y aquí ellos, en esta estrategia económica, nos están hablando de infraestructura y conectividad, de capital humano, de inclusión social, de desarrollo económico 3D, de descarbonización. Y también en el MICID tenemos un plan, en ese Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, esa idea de imaginar el mañana, de construirlo, y de plantear dos proyectos ambiciosos que el país debe impulsar, tal como el desarrollo de 2 ciudades inteligentes. Actualmente este plan nacional debe ser actualizado y entonces se debe trabajar para que en realidad este plan que ya se cumple en este año, pues vuelva a ser revitalizado y se proponga algo que se pueda cumplir. Asimismo, les presento aquí cómo se revisó por parte de la OCDE las políticas de innovación del país, asimismo cómo el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación habla acerca de la energía y cómo avanzar hacia ciudades inteligentes mediante generación, almacenamiento y distribución de energía, las diferentes etapas en que planteó el MICID, la manera en cómo podíamos pasar de una ciudad digital a una ciudad inteligente e innovadora, y en donde quedó plasmado en esa fuente MICID de este plan nacional que necesitábamos implementar 2 ciudades inteligentes que cumplieran esa función de modelo demostrativo. Asimismo, en otro documento, Costa Rica Conectada, también se nos habla de establecer índices de ciudades inteligentes que los han tenido en pausa el MICID, pero que esperamos que podamos acudir a índices internacionales y también a que va a haber disponibilidad de fondos para el desarrollo de ciudades inteligentes.
Eso es lo que más quisiéramos. Pero la capital no se ha quedado atrás. La capital también, en el año 2016, por medio del BID, ha hecho un plan de acción de San José Capital, de la acción local a la sostenibilidad metropolitana, cayendo luego en un plan maestro de regeneración urbana que fue como la prioridad que se planteó para los 4 distritos centrales de San José. En este plan de acción de San José Capital, de la acción local a la sostenibilidad, se planteaba la evolución de un modelo de gestión tradicional hacia una gestión inteligente y contemplando la infraestructura de una ciudad inteligente en la visión, y ahí se plasmó el proyecto Ciudad Gobierno, que si bien se planteó antes de la pandemia, debería revisarse con una visión ahora novedosa en cuanto a la utilización de los espacios. El plan maestro de regeneración urbana pues se ha centrado más que todo en regenerar urbanamente esos 4 distritos, y entonces en eso se está trabajando, pero siempre sin dejar detrás que se está planteando una ciudad tecnológica en la transversal 24, en donde se utilizarán como financiamiento la parte de asociaciones públicos privadas, y en donde se quiere dar pues grupos de innovación empresarial y sistemas educativos. Asimismo, en los cantones nuestros se dan iniciativas o se dan empujes hacia visiones de este tipo, pero sin que todo esto se vea integrado o bajo una directriz de la rectoría del país. Tal es así es que en Cartago se habla de conectividad en sitios públicos, en San José de esta ciudad tecnológica se ha planteado $100 millones inicialmente, en Belén acerca de trámites y pagos en línea, en Montes de Oca acerca de aplicaciones móviles para parquímetros, en Tibás sistemas de videovigilancia, y están también los postes estos llamados inteligentes. Asimismo en Palmares se tienen portales de datos abiertos, y en Heredia se ha trabajado en la creación de esos portales municipales también y el pago electrónico por diferentes formas. En cuanto al plan piloto que ha dado el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos en relación con las municipalidades, se ha querido trabajar con la municipalidad de Curridabat, de la Unión y de Grecia, en donde se han encontrado cosas muy interesantes, como que la municipalidad de Curridabat tiene todo un documento en donde tiene planteado un modelo de ciudad. Modelo de ciudad que no le han llamado inteligente, le han llamado una ciudad dulce, pero que plantea las mismas expectativas de centrarse en el ciudadano y de perseguir cosas con respecto a los temas de biodiversidad interesantísimas para los ciudadanos de Curridabat. Asimismo, ellos tienen aplicaciones, iluminaciones fotovoltaicas y sistemas territoriales de videovigilancia. En Grecia, igualmente, por su primera unión con Corea del Sur en algunos temas de este tipo, pues plantearon la tecnovigilancia y también llegaron los postes inteligentes. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios que debemos enfrentar los profesionales, la ciudadanía en general, para poder ir enfrentando la disrupción, para poder ir enfrentando los temas que nos aplican para las ciudades inteligentes? Aquí estamos hablando de realidad virtual y aumentada, de negocios analíticos, de datos, de Big Data, y de toda esa toma de decisiones basadas en la recopilación, análisis e interpretación de datos, que hasta dónde va a llegar la confidencialidad, temas que se nos vienen después de esto, que ya los países más adelantados pues están enfrentando, el plan de implementación BIM para el país, todo lo que tiene que ver con manufactura adictiva, que nos provee entonces en tiempo real los proyectos con modelos integrados, todo el tema de ahorro energético y sostenibilidad. Y así está trabajando también con 5G, análisis de ciclo de vida, economía circular, entre otras cosas que debemos plantearnos. Las conclusiones, a manera breve, necesitamos una rectoría. Planteo que la rectoría ya está dada, es el MISID. Necesitamos que integre a las municipalidades, que integre al país, que siga la ruta del plan de la estrategia territorial, económica territorial para una economía inclusiva y descarbonizada, que conforme ahí los grupos de trabajo, que de verdad tome en cuenta esta rectoría, que las cosas no anden dispersas, que se consoliden capacidades en el capital humano del país para que se puedan enrumbar hacia esos términos, que esa ruta segura de la estrategia económica territorial no se deje, sino que se siga y se planifique para ver cuáles focos de desarrollo hay que diseñar en urbanismo y territorio, que se debe caminar en este país con soluciones orientadas por la naturaleza, que suelen ser las de más bajo costo, o la sostenibilidad, y así nos reconocen en el mundo entero. Que debemos integrarnos en alianzas globales de ciudades inteligentes mundiales, ya se han dado a partir del Foro Económico Mundial,
y que la triple hélice debe funcionar con la guía del MISID y que necesitamos financiamientos de todo este tipo de asociaciones público-privadas y cooperantes que nos traigan la forma de cómo desarrollar esos dos proyectos pilotos iniciales que se han planteado de ciudades inteligentes. Las municipalidades deben estar integradas al MISID como se plantea, pero que de verdad la rectoría se siente. Y que se requiere un diagnóstico nacional, que no lo tenemos. Por ciudad, podría ser nacional inicialmente, pero más que todo por ciudad, porque estamos hablando de ciudades, para tener y presentar modelos de madurez para las ciudades inteligentes en nuestro país y hojas de ruta. En Sociedad de Cultura, como siempre, la forma de ser inteligente en ciudades es que cada sociedad tiene sus recursos y sus necesidades. Entonces tenemos que hacer un traje a la medida para saber cuál es el que nos queda. La voluntad del país tiene que ser, como es algo centrado para el ciudadano y que vamos a recibir esos beneficios, esos bienestares y recursos, pues que colaboremos como un todo en este proyecto. Muchas gracias. Damos las gracias al ingeniero Orlando Morillo por la excelente conferencia de esta noche. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien en el chat. En el chat tenemos una de Jainol Winter. ¿Cómo está nuestro país a nivel de ciudades inteligentes? Sí, como lo vimos a lo largo del webinar, si vemos un índice, vemos el índice de la ciudad de San José, estamos en un lugar dentro de 200 ciudades un poco alejado de los primeros lugares, de los 10 primeros, 114, y eso que solo se habla de San José, no estamos hablando del resto de las ciudades. En general, las iniciativas que ha tenido la Rectoría, el MISID, no se han llevado a cabo, entonces estamos ayunos de ver ese tipo de proyectos de ciudades inteligentes ya consolidadas, con un planteamiento y una planificación enfocada a una normativa y a unos índices e indicadores que se persigan. Entonces, podríamos decir que estamos iniciando el camino que ya algunas ciudades tienen 10 años de practicar, a veces 20, por lo cual también necesitamos un cultivo o un campo fértil de innovación que respalde todo este tipo de cosas como las telecomunicaciones, la conectividad, el tema de banda ancha, el tema de fibra óptica para nuestras conexiones, el no dejar a nadie atrás, como ha sucedido en algunos casos que hemos visto, que no me gustaría repetir, son de todos conocidos. Y entonces el balance que podríamos dar, pues es un balance que queda debiendo y que debemos pues desarrollar con más fuerza ahora en medio de todas estas triple crisis sanitaria, económica y social para poder impulsarnos hacia el futuro. Don Sebastián Morales y nos indica, mi consulta en aspectos de estrategia disruptiva, ¿cómo incorporar actualmente las métricas de estadística urbana, satisfacción del usuario, LOT, AL, TICS, blockchain, índices de desarrollo sostenible y movilidad de inteligencia en los rediseños urbanos, la generación de ecosistemas de innovación, inclusión de cooperación multisectorial, la retroalimentación de usuarios, implementación de un plan que incorpore la filosofía de descarbonización y la aumente el desempeño de planificación urbana en el país? Sí, claro, toca temas, como dije al principio, que en este webinar íbamos a hablar de elementos de todas las dimensiones de la ciudad inteligente. Toca temas tan interesantes como indicadores, cómo operativizar y cómo hacer prácticas cosas. Ante todo necesitamos esa rectoría, ante todo necesitamos esa rectoría que nos haga trabajar en conjunto, que nos dé unidad, que no hagamos esfuerzos dispersos en nuestro país, que a manera de extensión en lo que es la parte terrestre, pues es como un estado de los Estados Unidos, creo que es uno de Virginia, creo que se le parece en la superficie. Y entonces podríamos hasta soñar con un Smart Nation, o sea, una ciudad, un país inteligente completamente y enfocados hacia allá, asesorías costosas en planificación urbana de millones de dólares ahora con esta estrategia
económica territorial también de millones de dólares con cooperantes europeos. Entonces, todo este tipo de indicadores hay que desarrollarlos para nuestro país, pero no podemos quedarnos atrás y también podemos hacer benchmarking porque en otros países ya se han desarrollado, ya tienen índices, ya tienen indicadores, tenemos que habituarlos a nuestra realidad y hacer nuestro traje a la medida. Y es interesantísimo porque eso, lo que usted pregunta, es tema para un curso. Y la idea es plantear próximamente pues todos esos temas para desarrollarlos en un curso. La siguiente consulta es de don John Víctor Coto. No me queda clara la ciudad piloto. ¿Cuáles son y quién está a cargo? Sí, bueno, hablé de las ciudades, del proyecto piloto del Federado de Ingenieros y Arquitectos, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que la idea es hacer un proyecto piloto en cuanto las municipalidades nos atendieran y pudieran responder a un diagnóstico, a una visibilidad, digamos, de las condiciones prioritarias que se requieren para poder implementar algún tipo de medida o de aplicación inteligente en algún tipo de proyecto piloto en alguna de las municipalidades. Entonces, el piloto depende de la necesidad del lugar, depende de la inversión que se requiera y si se puede hacer. Y en este caso, nada más le podría mencionar, en la Municipalidad de La Unión, logramos desarrollar un pequeño piloto de una aplicación inteligente, no llega a ser el proyecto, sino una aplicación inteligente, así es como empiezan las cosas, de tal forma con metodología del modelado de la información de la construcción y bases de datos, poder agilizar los cobros de los servicios por recolección de basura, buscando siempre un valor público y siempre orientado a que esté centrado el beneficio al ciudadano. La siguiente consulta es anónima. ¿Se plantea integrar este conocimiento a nivel de escuelas o colegios? Sí, la idea del Colegio de Ingenieros Civiles es también llevar este tipo de conocimientos a escuelas y colegios, así como ha venido llevando lo de la administración de proyectos. No tenemos ahorita el programa establecido ni cómo se va a dar, pero de momento lo que se va a hacer es dar cursos aquí en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para tratar de englobar más temas, además del de la planificación urbana, también los otros temas atinentes a las diferentes dimensiones de las ciudades inteligentes y poder ir teniéndolos en cuenta. Pero lo más importante es la práctica, el valor agregado de todos estos cursos. No quedaría fuera si no se hace algo práctico, algo en donde se pueda tener ese valor agregado de poder decir, ya hicimos esto, ya avanzamos de esta forma, ya aplicamos estos indicadores, ya lo hicimos en el transporte público, lo hicimos en el desarrollo de las telecomunicaciones, o lo hicimos por medio de desarrollar empresas generadoras, emprendedoras, con hubs de tecnología, etcétera. Entonces, estamos como incipientes, ¿verdad? Primigenios. La siguiente consulta también es anónima. ¿Realmente estas propuestas pueden ser aplicadas a las ciudades actuales? ¿Cuánto capital es necesario y es siquiera factible implementar dichos cambios? Sí, claro, el capital es el que planteaba también que hay que buscarlo. El financiamiento no viene de la nada. Ahorita si nos ponemos a pensar en tener una vivienda, pues el sistema bancario, cuando vamos a pedir un préstamo, nos cuesta, es difícil. También la banca de desarrollo tiene ciertos topes, por eso es importantísimo modificar esa visión e incorporar cooperantes internacionales, proyectos internacionales que de verdad vengan a responder a nuestras necesidades por medio de financiamientos dirigidos hacia este tema de las ciudades inteligentes, sobre todo enfocados a una mayor conservación, a una mayor lucha contra el cambio climático y a defender a los más débiles también, a las zonas vulnerables. Y entonces por medio de la naturaleza, por medio de la conservación, del desarrollo y de los bancos internacionales y de la triple alianza en el país, del sector privado, el sector público, la academia, las organizaciones como los colegios de profesionales, pues echar esto adelante. Pero el financiamiento tiene que aparecer a partir de todo este tipo de esfuerzos en materia de lograrlo en un lugar donde los recursos son escasos, pero sí hay recursos. Y mundialmente ciudades han comprobado que pueden desarrollar estos temas a pesar de que al inicio nos parecía que no estaba el financiamiento.
Don Steve Madrigal consulta, ¿a qué se le llama triple hélice? Así, disculpe, triple hélice es la unión esta de la academia al sector público y al sector privado. A raíz de este tema y de otros, pues se generan ciertos connotaciones que a veces hay que explicar. Se habla de clústeres, se habla de hubs, se habla de Fab Lab, se habla de muchas cosas, como la palabra de moda también articular y cosas así. Pero sí, así es. Don Juan Carlos Hernández Rodríguez consulta, ¿cómo iniciar con la participación a título de gestor de proyectos y dónde localizar recursos económicos? Sí, bueno, los recursos económicos fundamentados en una planificación del país que está en manos de Mideplan y fundamentados también en lo que también comenté en el webinar acerca de tener modelos de madurez, o sea, hacia dónde queremos ir, cuál es el grado de madurez que queremos obtener en nuestras ciudades, también cuáles son nuestras necesidades prioritarias. Bueno, ya por ahí salió que ponemos cámaras en diferentes lugares. ¿Será nuestra necesidad? Pues parece que sí. Salió intuitivamente. Entonces el financiamiento ha venido, en este caso, de parte de los gobiernos locales, parte del Estado. Y para los gestores de proyecto, pues hay mucha forma de emprendimientos, de innovación, que tienen que ver con las funciones ya propias de la ciudad inteligente. Por ejemplo, el tema de la sensorización inteligente, de semáforos, de iluminación y de otras formas, de la medición inteligente del agua, de la electricidad. El tema de cómo ahorrar consumos a partir de mediciones, a partir de administraciones de la gestión del consumo, de la demanda, etcétera, pues genera nuevos proyectos que hay que estar ahí para irlos buscando y estar en ese ecosistema, es otra de las palabras, ecosistema de gente interesada en los proyectos. Y ya aquí están desarrollándose en diferentes lugares, la empresa de Servicios Públicos de Heredia, la JASEC, el mismo ICE como operador en la parte de telecomunicaciones. Ahí van, pero los financiamientos, como le digo, también podría ser por medio de empresas privadas que traigan aquí materiales, que puedan proveer financiamiento y que puedan entrar en contratos con las municipalidades, con los gobiernos locales, contratos de reducción de consumos. La siguiente consulta creo que ya fue contestada, de Jainor Winter. ¿Se ha realizado algún acercamiento con autoridades locales y gobierno para adaptar estas tecnologías? Sí, claro, en los gobiernos locales, varios, como lo planteé también en el webinar, muy rápidamente, pero muchos de los cantones ya tienen esa iniciativas inteligentes. Y entonces Belén está trabajando fuertemente, Curriabat fuertemente, tiene sus esquemas, en donde ya se han llegado, y por medio del MISID está unido y consolidado con las municipalidades. Entonces falta que se sientan todos estos dinamismos. Don Enrique Gómez nos indica, muy interesante la charla. En Europa hay competencias o galardones como la ciudad de Rivas hacia Madrid, España, donde logró la ciudad sostenible y otra de movilidad sostenible. Además, se ha trazado como objetivo de ser carbono neutral para 2030. ¿Costa Rica o alguna de sus ciudades tiene opción para participar internacionalmente en este tipo de actividades? Sí, claro, diferentes tipos de actividades pueden participar las ciudades. Sí tengo conocimiento de que Curriabat ha ganado como cantón, como ciudad dulce, premios internacionales que tienen que ver con planteamientos que ellos han hecho, por lo menos en ese modelo de ciudad, ciudad dulce, y en las formas en cómo ellos han resuelto el tema de la conservación, el tema de las aceras dulces, el tema de polinizar, el tema de tener especies autóctonas en el lugar. Y por lo menos yo sí he visto en ese caso premios. Adicionalmente a todo esto, pues con el plan de descarbonización de este país, yo pienso que es un hito. Asimismo, no solo yo, porque
porque lo piense, sino del mundo entero, ¿no? En los diferentes conciertos de las naciones, pues es un ejemplo a seguir, y creo que si algún cantón o alguna parte de la ciudad pues tiene elementos sustanciales para demostrar una mejoría en todo lo que tiene que ver con razones de cambio climático, pues va a hacerse merecedor de algún premio en algún lugar, porque es un ambiente muy dinámico, muy vibrante, en donde se puede participar, todo es buscar la información. Don José Manuel Agüero tiene levantada la mano. Vamos a permitirle la palabra. Adelante, don José Manuel, puede hacer su consulta. Tiene el micrófono cerrado. Ahora, Ahora sí, ya abierto, don José Manuel. primero que todo, felicitarte por tan extensa pero de gran contenido de esta conferencia, mi querido ingeniero. Lo agradezco mucho. Y quería preguntarle si ustedes dentro del Colegio de Ingenieros Civiles y dentro del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica tienen alguna injerencia en lo que es las políticas de planificación y de ampliación de MISIT. Esa es mi pregunta en concreto, si el colegio está involucrado en lo que es el ministerio que es el que lleva la rectoría de lo que podrían ser las ciudades inteligentes. Sí, sí, claro que está involucrado, bueno, recientemente y en este momento los diferentes precandidatos de la República para las próximas elecciones se les da un documento en donde se les dan recomendaciones, o no recomendaciones, sino criterios como para que si desean tomarlos en cuenta, pues sean tomados en cuenta para la próxima gobernación. Asimismo, a nivel de sociedad civil, el MISID ha abierto las puertas en el último Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Igualmente, las entidades como los colegios profesionales pueden participar abiertamente en estas iniciativas. Y también, de alguna forma, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, o no de alguna forma, sino como debe ser su función, pues es un colaborador con el gobierno, con los gobiernos locales en todo lo que tiene que ver en materia de planificación y de mejoramiento en la parte de urbanismo y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Así que se buscan los espacios, por eso se buscó el espacio del proyecto piloto de ciudades inteligentes en 3 municipalidades inicialmente, pero también estamos buscando espacio como en este webinar para hablar de que MISID es el rector, que necesitamos esa rectoría y que en lo que podamos ayudar para que eso se dé, para que ya no sean esfuerzos dispersos, sino que sea un esfuerzo país que se vea con grandes frutos próximos, pues ahí está presente el Colegio de Civiles y el Federado de Ingenieros y Arquitectos. Excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Damos por finalizada la charla del día de hoy. Queremos agradecerles tanto al ingeniero Orlando Morillo como a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles ahí podrán encontrar la grabación de esta charla. Sin más, damos por finalizada. Tengan todos muy buenas noches.